El antiguo convento de la Concepción, en la Ciudad de México, ese que hoy estaría ubicado sobre la calle Belisario Domínguez, entre Lázaro Cárdenas, la calle 57 e Ignacio Allende, es el protagonista de la historia de hoy. Se cuenta que hace tiempo, las monjas ahí vivían aterradas debido a una horrorosa aparición. Varios testimonios señalaron que en uno de los duraznos que en aquel entonces se ubicaban, se aparecía una monja. Pero lo que realmente las hacía experimentar un miedo muy profundo es que veían a esa monja colgada del cuello, con una soga sujeta a una de las ramas del árbol mencionado. Algunas fueron tan descriptivas con los detalles que incluso aseguraron haber notado que el cuerpo de esta monja se mecía muy levemente de un lado a otro con el viento, como si ésta tuviera poco tiempo de haberse quitado la vida. El origen de esta aparición se remonta a un tiempo lejano, por allá del siglo XVI. En aquel entonces vivían los hermanos Ávila, en lo que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, del centro histórico de la Ciudad de México. Los hermanos se llamaban María, Gil y Alfonso, los cuales tenían una buena posición social y una fortuna considerable. La hermana menor, María, era una jovencita muy bonita, pero también muy ingenua. Todavía no conocía las maldades del mundo y consideraba a todas las personas dignas de su confianza. Fue así como conoció a Rutia, un mestizo que provenía de una familia muy humilde. Este trabajaba para los Ávila desde hacía unos cuantos meses. Él siempre había ambicionado los placeres más mundanos, especialmente al ver la riqueza de los hermanos y de la buena vida que llevaban. Era de esperarse que las ambiciones de Arrutia quedaban por completo fuera de su alcance, al menos refiriéndose a un corto lapso de tiempo. Pero él no estaba dispuesto a perder el tiempo y se propuso enamorar a la ingenua e inexperta María. Ella era una dulce jovencita de buenos modales y muy bonita, pero también era muy impresionable, punto débil que Arrutia aprovechó para llegar a su corazón. Luego de un tiempo, María ya estaba por completo interesada en el joven, quien le había endulzado el oído, como solemos decir coloquialmente. Ella incluso le había jurado que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. El plan avanzaba a la perfección. Pronto Arrutia y María se casarían, y la fortuna de ella pasaría a manos del mestizo ambicioso. Sin embargo, la ejecución del plan de Arrutia no estuvo libre de errores. Ciertas palabras de más lo arruinaron todo. En el bar que frecuentaba,
se le ocurrió presumir un día a sus amigos que pronto sería tan rico como los hermanos Ávila, y que María era tan tonta que no sería un estorbo para seguir disfrutando de los placeres de las mujeres ni de las parrandas. Pronto el chisme se corrió en toda la comunidad y llegó a oídos de Alfonso Ávila, quien de inmediato se dirigió a su casa y despidió a Arrutia, no sin antes llamarlo altanero, mestizo e irrespetuoso. Luego le prohibió tajantemente volver a ver a su hermana y mucho menos poner un pie en su casa. Arrutia, a pesar de todo, era astuto y le hizo saber a Alfonso que él no podía hacer nada, ya que a él le pertenecía el corazón de María. Sabía que ella estaba perdidamente enamorada de él y que las cosas podían escalar a un nivel muy grande si a ella le negaban verlo. Con todo el dolor de su corazón, Alfonso sabía que Arrutia tenía razón, pues María estaba tan enamorada que si no conseguía el permiso de sus hermanos para comprometerse, ella era capaz de buscar una solución fácil y aceptar fugarse con ese criminal. Cuando Gil, el otro hermano, se enteró de todo esto, la ira se apoderó de él y pensó en asesinar a Arrutia. Pero él lo haría como un caballero, lo retaría a un duelo. Sin embargo, Alfonso tenía otros planes en mente. No permitiría manchar sus manos ni la de su hermano con un cretino como ese. Así que entre ambos reunieron una cantidad bastante considerable y se la ofrecieron a Arrutia, con la condición de que éste se fuera para siempre de la Nueva España. Se dice que el mestizo aceptó el dinero y se fue a vivir a Veracruz, sin antes decirle adiós a María. Esto se resume en que él había obtenido lo que quería, aunque no de la forma que esperaba, pero para él no estaba mal. María fue quien se llevó la peor parte. La pobre cayó enferma de depresión y ya no tenía fuerzas ni para salir a eventos o recibir visitas. Solo deambulaba como una sombra por la casa, gimiendo y llorando. Los hermanos Ávila, al verla en ese estado, decidieron meterla al convento de la Concepción, el primer convento construido en la capital de la Nueva España, el cual era famoso por recibir como novicias a las hijas, familiares o conocidas de los conquistadores españoles. Para convencerla, Gil y Alfonso le contaron a María que Arrutia jamás regresaría, pues sabían de buena fuente que él había muerto. Sin otra razón para seguir viviendo, María se entregó en cuerpo y alma a la religión. Solía distraerse con rezos, ángelus y maitines. Pero en las noches le dedicaba llantos lastimeros a su amante, siempre sentada al pie de un durazno que estaba frente a una fuente, siempre olvidándose completamente de Dios. En realidad, su vida la había entregado a la pena y a la amargura. Un día, María se enteró que Arrutia seguía vivo, pero no solo eso, sino que había regresado a la capital para pedirles más dinero a los hermanos Ávila.
Esta noticia la alegró como nunca antes, pero todo cambió con el paso de los días, pues este nunca fue a buscarla. Y ahí fue cuando se enteró que lo único que a él le interesaba era el dinero. Esto destrozó aún más el corazón de María, y como su pasión era más fuerte que la religión, una noche no pudo más y decidió quitarse la vida. La leyenda cuenta que ella se dirigió al durazno en el que siempre se lamentaba, ató una cuerda a una de las ramas, volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en ese momento. Por último se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y ahí quedó su cuerpo, balanceándose como un péndulo, frágil, movido por el viento. El cuerpo ya tieso de María fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias contó que una noche iba caminando por la huerta, concretamente cerca del durazno donde María había terminado con su vida, cuando le pareció escuchar una rama crujiendo. Volteó de inmediato y se horrorizó al ver el cuerpo de María colgado, meciéndose con el viento. Lo más escalofriante fueron los detalles que vio, pues aseguró verla con los ojos salidos de las órbitas y con su lengua, como un palmo fuera de los labios, retorcidos y resecos, sus manos colgando y sus pies con las puntas apuntando hacia abajo. La pobre mujer salió corriendo del sitio, horrorizada, con la intención de despertar a las demás. Pero cuando llegaron, ya no había nada. El problema es que a este testimonio le siguieron otros. Noche tras noche y monja tras monja, el fantasma de la monja colgada del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, para que la terrible visión se alejara de la santa casa. Según relataron, lo peor era cuando te tocaba estar cerca del lugar, pues si ponías atención, serías capaz de escuchar el crujir de la rama. Nadie se atrevía a ir a ver, por miedo a toparse con la manifestación de la monja colgada. Así pues, aunque los relatos eran variados, todos coincidían en la misma aparición y ese particular y escalofriante sonido de la rama crujiendo. Se dice que se llegó al punto en que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de haberse puesto el sol. Así fue como trascendió hasta la actualidad la historia de María, y se las compartimos hoy aquí, en Voces Muertas. Y bueno, si es que les interesa saber qué fue de sus hermanos, se dice que ellos se vieron envueltos en una revuelta encabezada por don Martín Cortés, hijo del mismísimo conquistador Hernán Cortés. Debido a esto, ellos fueron encarcelados,
juzgados y sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566, los hermanos Ávila fueron avergonzados, humillados y golpeados, y posteriormente fueron degollados por órdenes de la Real Audiencia, y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila. Su casa fue destruida y su tierra fue sembrada con sal. Antes de dar por terminado este video, recuerden que siempre, en la descripción, dejamos un link que les mostrará en Google Maps el sitio donde ocurrió cada historia. Así que, cuéntanos, ¿qué harías si vieras esta macabra aparición? Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.